Gustavo, buenas noches, gracias por conectarte. Buenas noches, Héctor, gracias por invitarme al programa y tomo de alguna manera el raconto que vos hacías, que efectivamente hay toda una gama y toda una secuencia de actividades que aparecen fácilmente como delictuales. Yo soy un hombre de derecho, debo estar a lo que la investigación indique, pero todo hace pensar que estamos frente a un gran desfalco. Vos rememorabas los 100 años del esquema Ponzi en 1920 en Nueva York, en Estados Unidos, un gran desfalco, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo en cuanto al despliegue de diversas acciones, al desarrollo de diversos roles y de diversas tareas dentro del propio grupo empresario, a la diversificación económica y de actividad económica en lo que representa la confluencia de Vicentín Said, Vicentín Family Group, a la trascendencia hasta de las fronteras de los territorios nacionales, Argentina, Paraguay, Uruguay, y a un fenómeno que, digamos, podríamos catalogar de severo, de grave, que es la fuga de capitales y eventualmente el lavado de activos. De manera tal que tenemos una gama de delitos o presuntos delitos que no hay duda que no hubieran podido llevarse adelante y no hubieran podido concretarse si acá no hubiera habido un accionar coordinado y asociado. Por eso nosotros invocamos y traemos a colación la figura de la asociación ilícita en la denuncia que presentamos la semana pasada y que formalmente ya está abierta, es decir, ya hay una instrucción en manos de un fiscal, que es el doctor Miguel Moreno, y ya hay una tesitura en cuanto a que las conductas merecen ser investigadas porque son presuntamente delictuales y que la investigación la tiene que desarrollar el Ministerio Público de la Acusación Provincial y se tiene que llevar adelante en la Regional Rosario. Porque con prescindencia de donde esté estatutariamente el domicilio de Vicentín Said, este armado, esta coordinación asociada fue acá en Rosario. Y muchas de las cuestiones y de las decisiones y de los planes se trazaron en la esquina de Córdoba y Corrientes, que es donde está la Bolsa de Comercio Rosario. Ahora, Gustavo, cuando se hace la analogía con el esquema Ponzi, recordemos que Vicentín pagaba siempre un poquito más de lo que pagaban el resto de las agroexportadoras y pagaba a precio justamente del valor del dólar al día en que él le pagaba al productor. Claro. Esto obviamente tenía, aguantaba, entre comillas, mientras el dólar estaba controlado, ¿no? Por lo menos, la verdad que la historia del dólar en el último lustro es bastante particular. Pero cuando el dólar, si me permitís la expresión, se desmadró, Vicentín estuvo imposibilitado de seguir, digamos, financiando, pagando, cumpliendo con los productores de la manera que lo hacía, en desmedro de los muchos chiquitos que venían detrás, que bueno, esos son las que son muchos, se cuentan por cientos, que son las que peor la pasaron. Bueno, por eso, primer cuestión, por eso la gran cantidad de acreedores, llamémosle damnificados, defraudados, estafados o perjudicados. Primera cuestión. O sea, no solo la gran cantidad en dinero, expresada en dinero, sino la gran cantidad en acreedores que entregaron el grano, no recibieron un peso, y en un momento determinado se dieron cuenta que el apalancamiento no aguantaba más, que el régimen con el que Vicentín había estado en connivencia desde hacía 4 años, que es casualmente el lapso donde empieza con esta mecánica tan particular del mercado granario, por lo menos en la provincia de Santa Fe y en general en la República Argentina. Entonces se produce la corrida
porque el contrato de venta de grano es a precio fijado al momento del pago. Entonces se produce la corrida porque los productores van y dicen, bueno, el cereal que te entregué hace 6 meses, hace 7 meses o hace 5 meses, quiero que me lo pague, necesito que me lo pague ya. La corrida indefectiblemente iba a venir en el default. O sea, yo me animo a aseverar que la directiva, el núcleo de acero de Vicentín, que también va a ser materia de la investigación penal que hay acá en Rosario, al momento de la corrida, en agosto, después de las PASO, si uno quiere, en agosto del 2019, ya avisoraban el default. El default se produce recién el 4 de diciembre del 2019. O sea, pasaron 5 meses, entre 4 y 5 meses. Y hasta el mismo día en que se declaró el default, el 4 de diciembre del 2019, tomaron grano. Hay un caso concreto de una empresa que se llama La Clementina. A La Clementina le tomaron el grano y por supuesto no se lo pagaron cuando se lo tomaron y no se lo pagaron todavía, el mismo 4 de diciembre antes de mediodía. Y 4 horas después estaban brindando el comunicado con el default. De manera Ahora, tal que... Sí. No, Sí, para cerrar, quien crea que la debacle del último semestre macrista del 2019 es la que generó y produjo este dominó, esta cascada, se equivoca o quiere ensayar un discurso exculpatorio de Vicentín. La debacle del último semestre macrista puso en evidencia este esquema de maniobra y este esquema de desfalco. Sí, lo precipitó, lo apuró, digamos. Yo creo que más que, bueno, si querés, podemos, digamos, puedo admitir que de alguna manera lo precipitó, pero hubiera ocurrido indefectiblemente. Claro. Por eso, lo precipitó, pero más que nada lo evidenció. Claro. Porque había, por ejemplo, hay 9.000 millones de pesos de deuda de las propias empresas del grupo Vicentín a Vicentín Say. Y Vicentín Say nunca hizo nada, ni extrajudicial, ni judicialmente, para procurar esa deuda. Ahora, entonces, Gustavo, sí. Quería también focalizar algo que mencionás ahí en la denuncia, o que mencionan que la denuncia que presentaste y que ya tiene un puntapié inicial con el comienzo de la instrucción por parte del fiscal. Vos mencionaste hace algunos minutos, vos vas al corazón, al núcleo duro de uno de los lobbies más importantes del país, que fue la Bolsa de Comercio de Rosario, y que lo sigue siendo, con figuras relevantes a la hora del lobby político, económico, judicial. Y quiero hacerte esta pregunta también, porque vos, y esto lo hiciste público anteriormente, por eso te lo pregunto nuevamente. Vos también pedís, o los acreedores que presentados bajo tu figura, piden la declaración testimonial del presidente. ¿Por qué? Sí, porque nosotros tenemos el dato que incluso trascendió de alguna manera públicamente, de que hubo 2 reuniones del Grupo Vicentín en diciembre del año pasado. La primera habría sido el 6 de diciembre, 48 horas después de declarado el default, con el entonces presidente electo Alberto Fernández. Pero hubo una segunda reunión que ya es con el presidente Alberto Fernández en ejercicio, es decir, después del 10 de diciembre. No tengo precisión de esa segunda reunión, pero fue en diciembre del 2019. En esa segunda reunión, en la que habría estado, entre otros, Sergio Nardelli, el presidente manifiesta y expresa su sorpresa, no solo por la cantidad de empresas que estaban involucradas o que pertenecían al grupo empresario, a la mega empresa Vicentín Say,
sino por la diversificación de las actividades de esas empresas. A lo que Sergio Nardelli habría respondido, ante el asombro del presidente, bueno, muchas de esas empresas son sellos que tuvimos que armar para captar deuda. Con lo cual, nosotros entendemos, a ver, yo sé que aparece como una circunstancia rimbombante pedir el testimonio del presidente de la República, quizá lo sea, pero yo no podía, yo lo sopesé con mis clientes esta cuestión, pero no podía dejar de plantearlo por dos circunstancias. Primero, porque si se corrobora el extremo, por lo menos de lo que le dijeron al presidente, va a ser un dato sumamente indicativo. Segundo, porque es un testigo calificado, pero no solo por ser el presidente, cuya autoridad institucional es evidente, sino este presidente. Porque más allá del medio, es decir, me refiero a la autoridad moral de este presidente, por lo menos en esta temática y por lo menos en este momento tan particular. Porque esto va de la mano con el raconto y la referencia que vos hacías al presentar la entrevista de el esfuerzo del Estado para salvar Vicentín, que es el esfuerzo del Estado para salvar a su vez el esfuerzo de tantos productores, colonos, labriegos, pequeñas y medianas empresas y quizá no tan pequeñas, aunque de la enorme masa de deuda que tiene el Banco de la Nación Argentina. Entonces, apartándome un poco de la cuestión penal, a mí me parece loable destacar la tarea que viene desempeñando el gobierno de la provincia. Y cuando digo el gobierno de la provincia, no solamente hablo del gobernador Perotti y del secretario de Justicia, el doctor Somaglia, de la persona a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas, sino también de los legisladores provinciales. La comisión de seguimiento del concurso, que nació así, y en cualquier momento creo que le van a ampliar el objeto, que se instituyó mucho antes siquiera de la idea de hacer una bicameral a nivel nacional, con los diputados Luis Rubeo y Carlos del Frade a la cabeza, viene haciendo un muy buen trabajo y un muy buen relevamiento. De manera tal que a mí me parece loable destacar esa labor de todo el gobierno provincial, y además me parece que esto se tiene que cumplimentar alejando la idea de impunidad de lo que ha hecho la directiva de Vicentín. Porque se va a terminar siendo peor la impunidad que el delito o el presunto delito. Gustavo, quiero hacerte una última pregunta porque tenemos que seguir con el programa, pero el tema es realmente muy interesante, por lo menos para nosotros. Hoy tenía la oportunidad de entrevistar a Carlos del Frade en otro programa, justamente a quien mencionaste, el diputado del Frade. Del Frade dice algo así como: el grupo Vicentín habría fugado cerca de 800 millones de dólares. El Discovery abierto por la justicia de Nueva York habla de una duda, por lo menos en el primer Discovery, el de marzo, de 400 millones de dólares. ¿Pensás que estos números pueden ser posibles, digamos, este ocultamiento de activos, esta posible fuga? ¿Lo pensás posible estos números? Sí, absolutamente posibles. A ver, como buen abogado, yo no soy un experto en números y un gran proyectista en materia, en términos financieros. Ahora, por la envergadura de la cuestión, por lo que yo vi al elaborar la denuncia y al estudiar el caso, yo no sé si serán 400, 600 u 800, pero no me sorprendería ninguna cifra, ninguna. El Discovery al que vos hacés referencia, el proceso de descubrimiento, para decirlo en términos españoles,
nosotros acompañamos la versión original de los bancos que presentaron de los bancos extranjeros que presentaron en Nueva York, y ellos hablan de 400 millones de dólares por lo menos, pero además consignan una expresión que yo voy a ir directamente a la traducción en español, que habla de la mayor estafa internacional conocida. O sea, están hablando, y está hablando gente que conoce el tema. Ese comité de bancos extranjeros lo preside el Rabobank, que es un banco de Rotterdam, un banco holandés, que es un banco que se dedica exclusivamente al apalancamiento de operaciones contractuales y financieras que tengan que ver con la comercialización de grano en el mundo. De manera tal que estamos hablando de entidades financieras con un bagaje técnico, de conocimiento teórico y empírico muy grande. Hoy en día, la deuda de Vicentín Said o del Grupo Vicentín es 25 veces el patrimonio neto que hoy tiene la empresa. Creo que ese dato es terminante, y todos los datos que se van recabando, vuelvo por última vez al raconto que vos hacías de entrada, la denuncia que hay en la Procelac desde el viernes pasado, la denuncia que hay, bueno, el tema del Comodoro Pi del Banco Nación, nuestra denuncia, las actuaciones que hay en Paraguay. Sí, claro. Bueno, es evidente que acá hubo una organización para llegar a donde se llegó. Gustavo, te agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento y por contarnos un poco de qué va la denuncia presentada en Rosario. Que tenga buenas noches. Al contrario, un saludo, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias.